Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Estamos por iniciar el repaso de la lección de escuela sabática, pero antes de hacerlo quisiéramos agradecer a Dios porque ¿saben qué? Estamos celebrando 2 años de la transmisión del repaso de la lección de escuela sabática desde la Asociación Metropolitana. Queremos agradecer a Dios primeramente porque ha hecho posible que esto fuera una realidad, pero también a ustedes que semana a semana observan este repaso de la lección, que sin duda alguna ha sido de bendición para cada una de las clases de escuela sabática, doquiera que este programa se ve. Y como hay un equipo de trabajo detrás de todo esto, quisiéramos agradecerles también a ellos el hecho de que semana a semana estén también con nosotros ayudando para que este programa sea una realidad. Agradecemos a Carlos. Carlos es el responsable de todos los escenarios virtuales que ustedes ven, los últimos que han salido, donde aparece el fondo de la lección de escuela sabática. Él es el responsable. Carlos, muchísimas gracias porque has hecho un trabajo fabuloso. También agradecemos al responsable de la edición, al ingeniero Jaime de la Fuente. Él está haciendo la edición, es un trabajo arduo, pesado, muchas horas dedicadas, pero él lo ha hecho de una manera extraordinaria. Jaime, muchísimas gracias también. Y el responsable de la producción de este programa es el pastor Enoc Ramírez. Enoc, muchísimas gracias. Gracias a Dios. Estoy seguro que cada uno de los hermanos agradece toda la producción, todo el tiempo que se lleva para poder realizar esta actividad. Y desde luego agradecemos también al pastor Abraham Ramírez Méndez, quien es uno de los 3 que estamos siempre en el repaso de la lección. Pastor Abraham, muchísimas gracias. Gracias, pastor. Porque semana a semana estás preparándote, dedicando tiempo y a veces quedándonos hasta tarde aquí en el estudio, ¿no? Sí, así es, ¿no? A veces salimos tarde, pero con que este programa, el centro de este programa sea el estudio de la palabra de Dios, estamos felices de ello. Y desde luego estamos agradecidos también con el pastor Edgar Benítez por una razón ajena a él, no está en este momento, pero también agradecemos, él es el conductor del programa y estamos seguros que en el repaso de la lección cuando venga más adelante, él estará presente para poder llevar adelante esta actividad. Y también agradecemos a otras personas que están detrás de esta actividad, que sin duda alguna han hecho las cosas tan fantásticas y maravillosas que todos podemos ser parte del repaso de la lección de escuela sabática. Y también un agradecimiento más que tenemos es que hoy estamos en un nuevo estudio, hermanos. Agradecemos a Dios porque ha hecho posible que tengamos un estudio un poco más grande y que también podamos hacerlo para tener un mejor repaso de la lección de escuela sabática, que pueda estar todo el programa mucho mejor y sin duda alguna será de bendición. Así que agradecemos a todos ustedes que semana a semana sintonizan este programa. Agradecemos a Dios y agradecemos a todo el equipo de trabajo. Dios les bendiga y que justamente nos la pasemos bien en el repaso de la lección de escuela sabática en este tercer año que estamos justamente iniciando el día de hoy. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos listos para la transmisión de un nuevo programa de nuestro repaso de escuela sabática. Como ya viste en el segmento anterior, estamos de aniversario. Estamos estrenando un nuevo lugar de estudio que se ha preparado. Estamos estrenando un nuevo trimestre y estamos celebrando nuestros 2 años ya de transmisión. Así que queremos darte una cordial bienvenida y queremos que este programa siga siendo de beneficio para tu estudio personal, pero también para todos aquellos maestros que exponen su lección en alguna clase de escuela sabática. Te saluda el pastor Edgar Benítez y a nombre de todos los que preparamos este programa, queremos darte una cordial bienvenida a este nuevo trimestre y a esta lección que estudiaremos el día de hoy, que es la lección número 1, titulada Santiago, el hermano de Jesús. Me gustaría introducirla de la siguiente manera. Creo que todos estamos acostumbrados a ver diferentes veredictos de juicios. Regularmente, para emitir un juicio, regularmente las personas buscan testigos. Testigos, pues, que sean de preferencia, pues, testigos que estuvieron en el lugar. Regularmente hay algunos testigos que son falsos también. En esta ocasión, yo quiero hablarte de un buen testigo. Vamos a hablar de Santiago, el hermano de Jesús. Y lo importante de esta epístola de Santiago es que Santiago fue alguien que estuvo escuchando y fue un testigo presencial de las enseñanzas de Jesús.
Qué maravilloso, ¿no te parece? Una persona que estuvo escuchando, que estuvo cerca de él y que en su propia epístola, muchas cosas que Jesús dijo, él las incluye. Qué interesante es esto. ¿Sabes por qué? Porque la epístola de Santiago ha sido considerada una epístola de paja. Eso lo dijo Martín Lutero. Hay personas que incluso dicen, algunos comentaristas, que es la última epístola que entró en el canon bíblico. Yo quiero decirte, y nosotros queremos decirte, que la epístola de Santiago es una epístola muy importante. Es parte del complemento del mensaje evangélico. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que Pablo enfatizó la fe, Pedro la esperanza, Juan el amor, Judas la pureza, pero Santiago enfatiza la conducta. El punto medio para que no nos vayamos a los extremos en la justificación. Como verás, la lección será profunda. Te invitamos a que te quedes con nosotros y como cada semana queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida a este nuevo trimestre, pastor. Pues estamos iniciando un nuevo trimestre, una nueva lección que tenemos que recordar que es una lección de una epístola tan chiquita, porque apenas son 5 capítulos, pero con un contenido tan profundo, tan bueno, que sin duda alguna lo vamos a disfrutar durante todo este trimestre. Correcto, pastor. Santiago es un punto de equilibrio, pastor, en la vida cristiana. Desde luego, de acuerdo a lo que tú mencionaste, nada más pregúntate, ¿de qué sirve la fe? ¿De qué sirve la esperanza? ¿De qué sirve el amor? ¿De qué sirve la pureza? Sin una buena conducta. Parece que todo lo demás se desmiente con la forma de vivir, y me parece que ese es lo que enfatiza Santiago. Uno de los problemas que dicen que tuvo Lutero es que él enfatizaba tanto la justificación por la fe, pero ahí mismo en Wittenberg no alcanzaba a ver los cambios de transformación en la gente. Seguía habiendo gente ebria, seguía habiendo adultos y de todo, y él estaba preocupado. Bueno, si él hubiera tenido en buena estima, me parece, a la epístola de Santiago, él podía haber realizado el balance, le podía haber dicho, sí, mira, ya te justificó el Señor, pero si no vives a la altura de lo que dice Santiago, estás muerto, ¿no? Correcto. Qué interesante, pastor. Pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, queremos darle también una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Pues listos para empezar este trimestre, este tercer año, y qué bueno que empezamos con esta epístola tan importante. Se ha dicho que es un manual de la conducta de los que han creído en Cristo Jesús. ¿Ya crees? ¿Ya eres salvo? ¿Cómo debes conducirte? ¿Qué conducta debes de seguir? Bueno, lee Santiago y vas a encontrar muchos consejos de cómo guiar tu vida. Correcto. Parte del manual de instrucción para la vida. Muy bien, si les parece correcto, vamos a proporcionar nuestro bosquejo acostumbrado. A su parecer, pastor Isidro, proporciónenos el primer punto. De acuerdo a cómo viene la lección, me parece que el primer punto debe ser una carta para todos, que incluye la sección del domingo y la sección del miércoles. Correcto. Una carta para todos los creyentes. Para todos los creyentes. No hay una sola persona que puede decir, ya decíamos de Lutero que él decía que una epístola de paja. Hay otro que tratando de componerle decía, bueno, es que es una epístola de paja porque pica, ¿no? Te da comezón para que puedas hacer las cosas. Con razón le hicieron a un lado, ¿no? ¿Verdad? Sí. Buen punto. El segundo punto, a tu parecer, pastor Abraham, ¿cuál sería? El segundo punto, pastor, sería de incrédulo a creyente. Vamos a ver cómo Santiago manifiesta lo que su hermano menor, Jesús, hizo por él. Él, de incrédulo, de no creer en Jesús, se volvió en un creyente de su hermano, y creo que fue un siervo también de su hermano. Ahorita lo vamos a ver. Un apasionado por la verdad, pastor. Apasionado por la verdad. Qué hermoso. Y el tercer punto, si les parece bien, aprendiendo del modelo. Es que es la última parte que toma la lección, ¿no? El aprendizaje que él tuvo sin darse cuenta, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la lección, ¿no? ¿Cuántas veces habría escuchado a Jesús? ¿Cuántas veces lo había visto actuar? Y no le, como decimos aquí en México, hermanos que nos ven en otros lugares, por fin le cayó el 20 y dijo, con razón Jesús enseñó todo esto, ¿no? Me parece que eso es lo interesante de la... Y que después lo deja reflejar en su propia epístola. Y después se nota en la epístola. Qué hermoso. Para todos los que nos siguen, entonces el bosquejo quedaría de la siguiente manera. El punto número 1, una carta para todos los creyentes. El segundo punto sería de incrédulo a creyente. Y el tercer punto, aprendiendo del modelo. Si les parece bien, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esta lección número 1, Santiago, el hermano de Jesús. Ya regresamos.
estamos de vuelta y estamos a punto de iniciar el desarrollo de esta lección número 1, nuevo trimestre. Estamos con la epístola de Santiago y en esta ocasión estudiaremos la lección número 1, Santiago, el hermano de Jesús. Y queremos en este contexto y en este marco de celebración, tú sabes que estamos celebrando justamente 2 años. Prácticamente han pasado muy rápido estos 2 años de grabación y estamos, por supuesto, con esta gran celebración. Por eso tenemos aquí incluso nuestro pastel, ¿verdad? De 2 años. Estuvimos ya con ustedes 12 folletos, miren qué interesante. Y esperamos que sean muchos más. Esperamos siga siendo de bendición para ustedes. Y en este contexto y en este marco, queremos también mandar algunos saludos. Queremos decirles que ustedes son muy importantes para nosotros y que nos manden saludos a través del internet solicitando algún saludo es muy importante para nosotros. Así que vamos a aprovechar para mandar saludos. ¿Tienen algunos saludos, Pastor Isidro, Pastor Abraham? Yo quisiera mandar saludos a unos profesores que me encontré en un congreso de maestros de toda la división interamericana, profesores de Bucaramanga. Les mandan muchos saludos a toda la ciudad. Dicen que hay una buena cantidad de personas que ven el repaso. Hermanos, qué bueno que esto es una bendición para ustedes. También a unos profesores de la ciudad de Medellín, también en Colombia. Y creemos que seguirá siendo una bendición y cualquier asunto que tengan, hermanos, con confianza. Y finalmente para unos hermanos que nos ven también de la zona de Sonora, del estado de Sonora, aquí en nuestra República Mexicana. Hermanos, un saludo, Dios les bendiga y que sigan disfrutando el repaso de la lección de Escuela Sabática. Claro que sí. ¿Algún saludo, Pastor Abraham? Sí, Pastor, queremos mandar saludos a la iglesia de Shalom en el estado de Aguascalientes, en especial al hermano Carlos Quirós, pero sobre todo a toda la iglesia, ¿no? Que Dios los siga bendiciendo y reciba nuestros saludos. Y también de Ciudad Vargado, en Buenos Aires, Argentina, Pastor, nuestro hermano Jesús Barreto. Saludos para él y para toda su iglesia. Muchas gracias. Pues también yo tengo uno de Argentina, Pastor, de Neuquén. Una chica que se llama Roxana nos escribió de allá de Neuquén. Dice que en República de Argentina también siguen el repaso y es de bendición para ellos. Y algunos hermanos que me encontré también acá en México de Centro de Chiapas, Pastor, de la iglesia de Ixtapa. Nos dicen que por ahí nos ven, incluso que utilizan el repaso para los maestros de escuela sabática antes de iniciar la lección. Y eso nos llena de satisfacción, Pastor. Claro, ese era el propósito, que la lección justamente sirva como repaso para los maestros de escuela sabática, que esto les enriquezca y que puedan dar una lección más fresca, ¿no? Correcto. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, pero no será una oración normal, será una oración especial, porque estaremos dando gracias a quien solo merece la honra y la gloria, que es nuestro Dios. Gracias a Él este repaso se lleva a cabo y queremos darle las gracias a Él, porque sin duda Él es el centro y el personaje más importante de esta lección. Pastor Isidro, le voy a pedir por favor que usted haga la oración especial de gratitud por esos 2 años. Bien. Nuestro buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque siempre nos has acompañado. Señor, hace 2 años iniciamos este proyecto y lo colocamos en tus manos. Sabíamos que en tus manos, Señor, podía ser de bendición para nuestros hermanos, maestros, quienes cada 8 días repasan la lección de escuela sabática con los demás miembros de tu iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque ha sido de bendición para más de una persona, no tan solo en nuestra ciudad, no tan solo en nuestro país, sino en otros países del norte, de Centroamérica, de Sudamérica y de algunos otros lugares de este mundo, de Australia, de Europa. Señor, gracias porque ha sido de bendición para todos los hermanos de habla hispana. Amén. Suplicamos, Señor, que durante este nuevo año que iniciamos hoy con este repaso, pueda seguir siendo de utilidad. Y permite, Padre, que la honra y la gloria por todo lo que tú has hecho por esta actividad pueda ser para tu santo nombre siempre, Dios eterno. Amén. Y sigue proveyendo los medios para que podamos tener mejores equipos y un entendimiento más amplio para poder exponer claramente tu palabra. Amén. Dios querido, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces iniciemos con esta lección número 1, Santiago, el hermano de Jesús. Iniciemos con este primer punto, que es una carta para todos los creyentes. Hablar justamente de esta epístola que, Pastor, me parece que ha sido una de las epístolas más mal comprendidas por su contenido, pero al mismo tiempo me parece que su contenido, Pastor, es tan importante para
complementar la belleza del Evangelio. Sí, yo creo que esta epístola, justamente como mencionas, parece que tiene muchas aristas para algunos, ¿no? Desde el mismo autor, porque hay tantos Santiagos y hay autores que no se ponen de acuerdo en quién. Bueno, de los tantos Santiagos que ¿Quién habla es? el Nuevo Testamento, ¿quién es, no? Por ejemplo, tenemos a el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, que de acuerdo a San Marcos, capítulo 1, versículo 18, 19, justamente es uno de los Santiagos. Bueno, él muere en el año 44, de tal manera que es imposible que él fuera el autor de esta epístola, ¿no? Después tenemos al hijo de Alfeo, de acuerdo a San Marcos capítulo 3, verso 18, pero de él no se dice prácticamente nada en todo el Nuevo Testamento. Lo mismo pasa con el hermano de Judas, que no es el Iscariote. En San Lucas 6:16 se menciona lo mismo. Él no figura como un gran personaje en la iglesia primitiva. Y finalmente tenemos al medio hermano de Jesús, de acuerdo a Gálatas 1:19, que menciona San Pablo. Bueno, él, de acuerdo a todo lo que se nota, él es el autor de esta epístola. Un hermano que pues, no creía en Jesús, y lo vamos a ver en la siguiente sección, pero que simple y sencillamente después toma un liderazgo muy sólido. Así que desde el mismo autor la epístola ya es mal entendida, ¿no? Y es que algunos solamente le dan un énfasis a las obras de las cuales habla Santiago, pero se han olvidado de que la mayoría, hay más versículos en la epístola de Santiago que hablan de la fe que de las los obras. versículos que hablan de las obras. Y entonces la gente no le da libros. A ver, si hay más versículos que hablan de la fe, ¿por qué no también puede ser una epístola que habla de justificación por la fe, ¿no? Entonces yo creo que es un asunto bien importante. Una epístola que bien comprendida le da una riqueza extraordinaria al Evangelio. Pesó mucho entonces lo que Lutero tal vez dijo, ¿no? Pesó demasiado. Sí, algunos han puesto aún a Pablo versus Santiago, ¿no? Diciendo que hablan de una forma diferente o que están en contraposición los escritos de Pablo con Santiago, pero vamos a ver que no. Vamos a ver que es un complemento Correcto. bien establecido. Pablo habla acerca de cómo llegar a ser salvos y Santiago habla de cómo vive una persona salvada, ¿sí? Y entonces nos vamos a dar cuenta que la epístola de Santiago es un manual para la vida del creyente, ¿no? Y qué bueno, se lo manda a todos los creyentes. La vida de Santiago, en la parte del domingo, pues podemos decir, empezó mal y en contra de Cristo Jesús, ¿no? Se mencionan 3 hermanos del Señor Jesús, que en una ocasión, dice la lección del domingo, fueron por él, porque decían, está fuera de sí, no está loco. Así que entonces el Señor Jesús estaba predicando, llega su madre, llegan sus hermanos, y yo me imagino, aquí está predicando Jesús. Pues sí, miren, estamos apenados porque pues no sé qué le pasa a este muchacho, ¿no? Fuera de sí. Está hablando cosas que no, nosotros no le enseñamos eso, ¿verdad? Está hablando en contra de la ley, no sé, venimos por él, está fuera de sí. ¿Se imaginan el Señor Jesús, o sea, viviendo en un hogar donde nadie le comprende, ¿no? En la parte del viernes de la lección dice que con frecuencia sus hermanos presentaban la filosofía de los fariseos, ¿no? Y ellos creían enseñarle, pues, al que sabía todas las cosas y comprendía toda la verdad. Pero dice la lección, el deseado de todas las gentes, estas cosas hacían muy espinosa la senda de Jesús. Es decir, Jesús creció en un hogar donde la incomprensión para él era marcada. Pero vamos a ver después cómo es que este medio hermano de Jesús, que empezó mal su relación con Jesús, llegó a convertirse en un creyente desformado. Sí, hay otro puntito que es muy interesante en relación a Santiago como el autor, y es que, de acuerdo a lo que nos indica las Sagradas Escrituras, Santiago parece que tenía una buena preparación, porque Santiago es una epístola que, en cuanto a belleza literaria, se coloca a la altura de los Hebreos, del libro de los Hebreos, que tiene otra belleza literaria. Y un griego muy exquisito, ¿no? Muy bueno. Un griego exquisito. Entonces, ¿a qué se debe?
Bueno, en primer lugar, la zona donde vivió Santiago era una zona de una alta influencia griega, que era la zona de Galilea. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo probablemente también sabía griego y lo hablaba bien, porque cuando llegan los griegos que quieren hablar con Jesús, pues Jesús les tiene que hablar en griego también a ellos. Correcto. Así que parece que Jesús sabía griego, y de acuerdo a la plática que tuvo con Pilatos, parece que también sabía latín. Entonces, si Jesús tenía esa influencia, ¿por qué su hermano no pudo haber aprendido? Que es una de las objeciones que a veces se ponen para que Santiago sea el autor. Además, también el hecho de que él fuera un hijo también de un carpintero, es posible que haya hecho que él se relacionara con las personas, tuviera que hacer recibos, tuviera que hacer otras cosas, como para que él fuera el autor, ¿no? Pero ¿cuál era el problema de él? Es que no entendía la misión del Señor Jesucristo. No entendían la misión. Y cuando tú no entiendes una misión, nunca vas a apoyar la misión. Correcto. Así que eso era él. Ahora, ¿para quién escribe? Porque esa es otra de las grandes preguntas. Cuando nosotros vamos al asunto, él dice que escribe a las 12 tribus. ¿Quiénes son esas 12 tribus? Bueno, para ese tiempo nosotros tenemos que recordar que tribus puras ya no había, con excepción de Judá. Para todas las demás tribus fueron dispersadas desde que cayó Samaria en el año 722, así que ya no estaban las tribus. ¿Quiénes son estas? Recordemos que esta epístola se escribe después de la persecución iniciada por causa de la muerte de Esteban, en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Así que los creyentes son esparcidos, y a esos creyentes que son esparcidos, él les dice que son los miembros de las 12 tribus. ¿Por qué de las 12 tribus? Porque recordemos que las 12 tribus eran las que decían que se iban a salvar, ¿no? Así que todos estamos incluidos allí, porque cuando hablan de las 12 tribus se refiere a la totalidad del pueblo de Dios, y como totalidad del pueblo de Dios, bueno, esas eran las 12 tribus, al todo el pueblo. Por eso se llama, es una carta para todos. ¿Para quién? Para todos los creyentes que fueron esparcidos, para todos los creyentes que seguimos viviendo en este siglo XXI, ¿no? Y nos abarca a todos nosotros también. Así estamos, sin duda alguna. Correcto. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa muy breve y en un momento regresamos a la segunda parte y el desarrollo de esta lección número 1, Santiago, el hermano de Jesús. Como verán, el estudio será muy interesante y muy profundo. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Ya regresamos. Siempre escuché que existe un cielo, que mi Jesús preparó para mí, mas nunca pude imaginar lo que habría de encontrar en ese mi nuevo hogar. Bellos jardines, lagos de cristal, lindas mansiones, vida eterna, flores que nunca morirán y no habrá sombra de mal, un nuevo cielo, un nuevo hogar. No necesito más soñar, puedo abrazar a mi Jesús. Sus manos yo puedo tocar y las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Cuánta emoción cuando encontré amigos y hermanos por quien siempre oré, los que dormían en Jesús.
Estamos analizando la lección número 1, Santiago, el hermano de Jesús. Ya vimos la primera parte, que tuvo que ver justamente con una carta para todos los creyentes. Ya se dijo anteriormente que la epístola de Santiago es un código de vida para todos los que hemos decidido seguir a Jesús. Y que además Santiago fue un testigo presencial de los hechos y las enseñanzas de Jesús. Así que hoy vamos a estudiar la segunda parte en este momento, que tiene que ver con de incrédulo a creyente. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente una gran transformación vemos en Santiago, de un hombre que dudaba. Ya dijo el pastor Abraham, ya citó un texto donde hasta pensaban que estaba mal de la cabeza Jesús por sus enseñanzas, pero ahora vemos a un apasionado por Jesús, por Cristo. Qué hermoso. Sí, yo creo que nosotros tenemos que hacer bien el énfasis, porque algunas personas que inclusive ven este repaso y que quizá no son cristianas, pues si ustedes dan por sentado. En San Juan capítulo 7, versículo 5, es bien claro lo que decía el pastor Aaron. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. En otras palabras, mientras Jesús creció con sus hermanos, mientras que estuvo con ellos, mientras que estaban allí en la misma casa, le hacían la vida de cuadritos, y eso lo dice Elena de White. Elena de White dice que mientras él estaba en casa, a veces lo invitaban a pecar y Jesús siempre se resistió, porque no sabía que había algo más allá que tenía que enseñarle, ¿no? Y aquí tenemos aún la expresión que dice, bueno, es que justamente Santiago, pues era igual. Ahora, ¿qué es lo que hace un cambio completo? Me parece que uno de los textos básicos es el que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7, ¿no? Correcto. Yo creo que ese texto es uno de los textos... Un parteaguas, ¿no? Claves, parteaguas, porque el 15:7 está hablando es el capítulo que se refiere a la resurrección, y entonces habla aquí de a quienes se apareció, ¿no? Dice el versículo número 3, porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales la mayoría viven aún y otros duermen. Y ven el versículo 7, después apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. ¿Qué fue lo que le llevó a un cambio? Santiago sin duda alguna más de una vez escuchó a Jesús, pero las enseñanzas de Jesús parece que no lo impactaron mucho, ¿no? Una de las enseñanzas de Jesús siempre fue la resurrección. Pero parece que Santiago en este sentido quizá seguía la corriente saducea de que no hay resurrección. Y entonces algunos autores inclusive dicen que probablemente la conversión de Santiago se debió a lo que Jesús dijo un día, que él iba a resucitar, y Santiago simplemente sabía que lo habían depositado en una tumba y que después se decía que había resucitado. Pero recordemos que algunas ideas como que los discípulos robaron el lugar, esas habían sido esparcidos por los soldados que fueron sobornados por los mismos sacerdotes y los fariseos. Así que a lo mejor Santiago creía todo eso, pero en este capítulo que hemos leído, 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, dice que se le aparece, el Cristo resucitado se le aparece a su hermano. Ahora, ¿cuál fue la plática? Bueno, pues eso me gustaría saberlo, pero no está. O sea, no está la plática. Lo importante es que la semilla se sembró. La semilla de todas las enseñanzas habían estado ahí. Ahora, cuando el Señor resucitado se le aparece, eso debía haber sido impactante. Sí, y eso transformó la vida de Santiago. Pero no se le apareció a los otros hermanos, se le apareció a Santiago. Sí, se le apareció. Porque tal vez la semilla quedó sembrada. Sí, estaba desarrollándose con dudas y todo, y quizá él mismo estaba pensando, ¿será que mi hermano sí resucitó? O le creo a los sacerdotes, porque hace rato el pastor Aarón decía que él como que le creía mucho a los sacerdotes, ¿no? En el párrafo que leyó de Elena White que viene en la parte del viernes. Así que probablemente estaba con esa idea. Viene y lo reafirma. Pero viene ahora, está con, oye, sí, se resucitaría mi hermano, viene, se le aparece, dice,
Ay, sí, sí eres tu hermano, ¿cómo no? A ver, tal parece que a veces necesitamos un encuentro así con Jesús, ¿no? Amén. Cuando repasamos y decimos que Santiago se portó con Jesús primeramente mal, decimos, tal vez nace un sentimiento así de, pues, oye, Santiago, le hiciste la vida imposible a Jesús, pero hay algunas, dos cosas por lo menos que habría que considerar para comprender un poquito la actitud de Santiago. Por ejemplo, sabemos, o por lo que se dice en la Biblia, cuando se menciona en primer lugar a él de sus hermanos, José y Judas, los otros dos hermanos, se cree que es el hermano mayor. ¿Okay? Ahora, yo soy el mayor, yo tengo la preeminencia, yo soy el primogénito de mi padre. Ujú. Ahora, Jesús es el hijo de una segunda mujer de mi padre. O sea, ¿yo por qué tendría que hacerle caso a una persona así? ¿No? Yo soy el mayor, tengo preeminencia, y pues es el hijo de una segunda mujer de mi padre. O sea, creo que Santiago, pues por ahí le podemos quitar un poquito de culpa, ¿no? Y entonces la relación que tiene con Jesús, yo creo que primero es de estarlo criticando, porque en verdad decía cosas diferentes a lo que él había aprendido y a lo que él sabía. Jesús decía cosas diferentes. Ya se comentó, y creo que así es, que la aparición que hace el Señor Jesús, específicamente a él, ¿no? Primero dice que se le aparece a 500, y al parecer Santiago no estaba ahí. Y después se le aparece a Santiago solito. Ese es un punto importante, pastor. Así es, o sea, Después a los apóstoles, pero a Santiago. solito. Decía el pastor, ¿quién sabe de qué hablar? No lo sé, pero esa plática transformó la vida de Santiago. Amén. Que se deja ver en la actitud de Santiago y en la actitud y el reconocimiento de los demás para con Santiago. ¿Sí? Por ejemplo, dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Ujú. Todos estos, es decir, todos los discípulos y 120 en general, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que entonces vimos en los evangelios que María y sus hermanos vienen para llevarse a Jesús porque está fuera de sí, y ahora vemos a María y a sus hermanos, ¿sí?, ya dirigiendo el asunto de unidad y de oración con los 120 que estaban en el aposento alto. Ya eran parte de. La actitud cambió totalmente. Ujú. Ya había sido la aparición de Jesús a Santiago. Ya pasó algo. Que Santiago lo ve en su vida, lo siente, lo cree, pero también los otros 120 por lo menos ven la actitud que ha cambiado y ellos lo reconocen. Y desde ahí Santiago se convierte en un líder, en un pilar de la iglesia, ¿no? Sí, que de hecho, de acuerdo al capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 16, después de que Pedro ha estado en la cárcel, más o menos en el año 44, Ujú. es sacado de la cárcel y dice, Pedro insistió en llamar, cuando abrieron lo vieron, quedaron atónitos, pero lo hizo con la mano señal de que guardasen silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, contad esto a Santiago y a los hermanos. Ya Pedro mismo considera que Santiago es uno de los líderes de la iglesia. ¿Saben qué? Cuéntenlo a Santiago, que yo ya salí, estoy justamente libre, ¿no? Más adelante hay otro de los textos que tiene que ver con el concilio de Jerusalén, y ahí está dirigiéndolo Santiago. Ujú. Lo interesante es que algunas personas dicen, es que Pedro tiene la preeminencia, pero Pedro no aparece dirigiendo el concilio. El concilio, el que aparece dirigiéndolo justamente es Santiago. Dice el versículo número 13, cuando ellos terminaron de hablar, Santiago dijo, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios intervino por primera vez para procurar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, y entonces empieza a decir todo justamente lo que está ahí. Hechos 15, ¿verdad? Hechos 15. Ujú. Pero ahora vean lo que dice en el versículo número 19. Dice, por eso juzgo, él está hablando de sí mismo, no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios,
sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de animales estrangulados y de sangre. Él es el que dice cuál es la decisión del concilio. Ya tomó una preeminencia muy especial. Un hombre convertido en las manos del Señor siempre se transforma en bendición. Amén. ¿Verdad? Y aquí tenemos un hombre incrédulo, que parece que quería hasta no ver al hermano, pero que cuando entiende para qué había venido Jesús, entiende la salvación y lo ve como el Cristo glorificado, dice, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pastor Isidro, Jesús sabe y entiende perfectamente cuando el entorno en casa no es el mejor. Así es, y aquí tenemos un caso, porque lo vivió. Creo que sería bueno también enfatizar esa parte. ¿Cuántas personas que aceptan a Jesús, pastor, en su corazón, en su vida, de repente en el entorno que viven, en su casa, burlas, ¿no es cierto?, ataques, ¿sí? Pero hay que mantenerse fieles, pastor, porque la semilla, a final de cuentas, se siembra. Sí, una vida diferente, o sea, porque es el asunto aquí. Una vida diferente al final producirá resultados en todos aquellos que les rodean. Amén, amén. El Señor Jesús vivió una vida fantástica de obediencia a su Padre Celestial. Corazón que se acerca a Él y que se deja tocar es convertido. Santiago fue convertido. Su otro hermano Judas también, y escribió también una epístola. Cómo de adversos se convierten ahora en creyentes. Amén. A Santiago se le llegó a conocer como el Santiago el Justo, por lo que hacía. Tenía un corazón bondadoso. Y de una persona que estaba en contra de Jesús, se convirtió en un gigante espiritual. Amén. Se dejó cambiar y convertir por Cristo Jesús. Que eso podemos experimentar Cada uno de nosotros. cada uno de nosotros. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar nuevamente a esta lección tan profunda y tan interesante que estamos teniendo. La lección número 1, Santiago, el hermano de Jesús. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos entrando a la tercera y última parte de esta lección número 1, Santiago, el hermano de Jesús. Creo que ha sido un repaso muy alentador, ¿verdad? Y con muchas enseñanzas. Vamos a entrar a la tercera parte que tiene que ver con aprendiendo del modelo. Pastor Abraham, Pastor Isidro, me parece que la epístola de Santiago, no sé si estarán de acuerdo conmigo, nos habla de el poder del testimonio de Jesús. Pastor, qué interesante que, ya dijimos, Santiago, primero un incrédulo, se convierte en un apasionado de la verdad, pero yo creo que lo más importante es que él aprendió a ver a Jesús, el comportamiento de Jesús desde que era niño, porque lo conoció siendo un niño, que siempre se mantuvo fiel. Pastor, la importancia de la fidelidad, porque después se llega a ser un apasionado de ese hombre, ¿verdad? De ese hombre raro, podemos decir, de ese joven raro, que veía siempre siendo fiel en casa. Sí, aquí podemos decir, el medio ambiente nunca puede influir en tu comportamiento y nunca debe influir en tu comportamiento, excepto que sea para bien. Uh-huh. Pero nosotros no podemos dejar, como a veces algunos tratan de justificarse, es que la presión del grupo, bueno, Jesús tenía la presión del grupo en todo momento. ¿Y cuál era la presión del grupo? Vamos a hacer cosas malas, esa era la presión. Y Jesús, sin embargo, siempre trataba de hacer lo correcto, lo positivo, lo santo, ¿no? Entonces, este Santiago, justamente del que nosotros estamos hablando aquí, conocía todo eso. Conocía que cuando a Jesús algo le hacían para daño, él contestaba con un bien. En la misma familia él observaba exactamente lo mismo. Entonces, todas esas enseñanzas él las vio, pero no las practicó hasta que tiene un encuentro con el Señor glorificado, que eso es una de las partes básicas que me parece que la lección enseña. Tenemos todos que encontrarnos con el Señor glorificado, para que una vez que nos encontremos con el Señor glorificado, entonces podamos entender todas las enseñanzas que Él nos ha dado y ahora llevarlas a la práctica en nuestra vida personal. Eso es el asunto de Santiago. Por eso es que nosotros su epístola la vemos cargada de pasajes del sermón de la montaña y de las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, vean esta que está en San Mateo capítulo 5, versículo 19,
dice las Sagradas Escrituras, el que quebrante uno de los más pequeños de estos mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y Santiago 2.10 dice, cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un solo punto es culpable de quebrantar toda la ley. Básicamente se dice lo mismo de dos maneras totalmente diferentes. Ujú. Y eso es una de las cosas que la epístola de Santiago tiene una gran cantidad, ¿no? De hecho hay un autor que justamente Mayor dice que hay demasiada influencia del Señor Jesucristo en la epístola de Santiago, aún, fíjense bien lo que él dice, aún cuando no esté citando a Jesús. Tomaba y colocaba. De pronto le vino a la mente, inspirado por el Espíritu Santo, sí, me acuerdo cuando Jesús, él estuvo allí. Ahora todo tuvo sentido. Ahora todo tuvo sentido, todo Ujú. cobró sentido para su vida y ahora dijo, ahora ya entiendo por qué era esto y empezó a vivir una vida transformada, ¿no? Bueno, Pastor Alberto. Quiero seguir comentando lo que están comentando ustedes. Yo creo que Santiago, lo que enseñaba Jesús, lo aprendió. Pero recordemos que eran enseñanzas medio extrañas. O no como ellas las concebían, Ujú, ujú. ¿no? Ellos esperaban a alguien que viniera a liberarlos. Y si un judío tenía oportunidad de hacerle algo al enemigo, al romano, pues yo creo que lo hacían. Pero llega el Señor Jesús y dice que bienaventurados cuando os persiguen, ¿no? Cuando padecéis persecución. Pensamientos revolucionarios, pastor. Exacto. Bastante entonces, extraños. Sí, y entonces yo creo que eso lo escuchó Santiago, pero no checaban con lo que él creía o con lo que él esperaba, ¿no? Pero después de que el Señor se le apareció, ¿no? Le cayó el 20, decimos. Pues sí, ¿no? Y él llega a escribir, por ejemplo, en Santiago 1:2, Ujú. dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No? Ahora ya habla igual que Cristo Jesús. ¿Sí? Jesús dice, bienaventurado cuando os persigan. Ese sermón de la montaña Sí, ahora. la montaña ahora aplicado aquí. La epístola a Santiago es cómo pongo en práctica las enseñanzas del Evangelio. Ujú. Cómo vive alguien que ha creído en Cristo Jesús, ¿no? Y es una cosa práctica. Yo creo que la epístola de Santiago a todos los creyentes es cómo debo de vivir cuando ya he creído en Cristo Jesús. Sí, ahora tenemos un hombre totalmente transformado, ¿eh? Porque vean lo que dice Santiago 1.1, que me parece el punto focal aquí, dice Santiago, siervo de Dios Y del y Señor del Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Cuando vamos a utilizar una expresión que usamos aquí mucho, y es para los hermanos. ¿Cuándo diríamos nosotros Santiago en su sano juicio va a decir eso? Solamente una persona convertida puede llegar a decir esto, ¿no? Después de haber menospreciado, después de haber señalado, después de haber tratado a Jesús de una manera despectiva, ahora dice, ¿saben qué? Aprendí por mi encuentro con Jesús a ser una persona que ahora entiende que soy solamente un siervo del Jesús que yo un día desprecié. Pastor Isidro, el poder de la transformación. ¿Qué podríamos decir a alguna persona de repente que está mirando este repaso y que de repente le ha hecho la vida imposible a otros, pastor? De repente a la esposa, de repente a los hijos, de repente se ha burlado del Evangelio, de repente se ha burlado de los cristianos y que ahora tal vez está mirando el internet, pastor, el poder de la transformación. No hay corazón duro, no hay una semilla que esté sembrada que de repente el Señor no lo haga germinar. Sí, realmente cuando una persona se encuentra con el Señor Jesús, en el momento menos pensado, de pronto el Señor Jesucristo le da sentido a su vida, ¿no? Hay un autor que se llama Josh McDowell, que es muy conocido. Él, cuando estaba estudiando en la universidad, él dice que él se burlaba de un predicador que en la universidad iba a predicarle, ¿no? Y él siempre se ponía en la parte de atrás y estaba burlándose, siempre se burlaba de él. Un día, sin embargo, dice que llegó a su cuarto y dijo, ¿por qué yo me burlo de él? ¿Y por qué nunca me contesta mal? ¿Por qué no me contesta mal? Cuando lo que yo le digo es para que inclusive me falte el respeto. Dice, pero nunca me contestan, le voy a ir a preguntar. Entonces va, se encuentra con este pastor que iba a predicar a la universidad, platica con él.
y de pronto Josh McDowell se convierte. Entonces ahora todo lo que el predicador había dicho cobra sentido en su vida. Lo mismo es con Santiago. Todo lo que el Señor Jesucristo había dicho, yo creo que Santiago iba a ver qué va a decir mi hermano, ¿no? A ver si es un buen predicador. O sea, tal vez burlándose. O tal vez burlándose ahí en la multitud, porque iban de todos a verle, ¿no? Y de pronto dice, ahora años después, ya después de que se encuentra con el Cristo glorificado, dice, lo que dijo mi hermano es cierto, ¿no? Y tiene razón. Sí, lo que dijo mi hermano, sí es cierto. Miren, por ejemplo, esto que está en San Mateo capítulo 7, versículo 1, que es muy interesante. Dice el Señor Jesucristo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y entonces Santiago en el capítulo 4 y el versículo 12, ahora que es un siervo de Jesucristo, dice, uno solo es el dador de la ley y el juez que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? A ver, vean a la persona transformada. Una persona transformada de pronto dice, las enseñanzas de Jesús no eran las enseñanzas de un hombre, eran las enseñanzas de mi Señor y de mi Salvador. Alabado sea el Señor. O sea, eso es tremendo, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Pastor Abraham. Yo creo que la esencia de la epístola de Santiago, pastor, es que ahí él realza la fe. Él dice, debemos tener fe, pero debemos ejercerla. Amén. ¿No? Con obras. No tan solo creer. ¿Crees en Jesús? Ejerce tu fe en Cristo. Demuéstralo. Y cuando tú ejerzas esa fe, vas a tener una vida, ¿sí?, cristiana, práctica. O sea, tus hechos van a decir que en verdad crees en Cristo Jesús. Pastor, y yo creo que la iglesia adventista, Dios la hizo surgir para eso, ¿no? La reforma con Lutero. Lutero dijo y dejó claro que la salvación es por la fe. Pero la reforma no terminó con Lutero. Y parece ser que el tema de Lutero de la justificación por la fe, ahí está. Así como Pablo había predicado acerca de eso, pero faltaba algo. ¿Sí? Llegó Santiago y dice, ok, ¿tienes fe? Ejércela. Creo que la iglesia adventista es similar a Santiago, ¿no? Vino Lutero, justificación por la fe, cómo llegamos a Jesús por la fe, pero ahora la iglesia adventista Dios la hace surgir, y como dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora nosotros, al igual que Santiago, decimos, está bien, ¿tienes fe? Qué bueno. ¿Crees en Jesús como tu Salvador? Amén. Qué bueno. Ahora, ejerce tu fe. Demuéstralo. Guarda los mandamientos, demuéstralo. Amén. En una vida práctica. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta primera lección de nuestro nuevo trimestre y creo que ha sido maravillosa, extraordinaria y por supuesto muy reflexiva. Les agradecemos el haber estado con nosotros y no queremos despedirnos sin antes dirigir unas palabras finales de todos los que componemos esta mesa. Pastor Isidro. Pues hermanos queridos, yo solamente les invitaría a que durante este trimestre estudiemos esta carta, porque es una carta para todos. La carta de Santiago es una carta para todos. Es la carta de una persona que un día no creyó, pero con el toque del poder del Espíritu Santo se convirtió en un gran creyente. Y es un hombre que aprendió tanto del modelo que se asemejó a él y entonces escribió acerca de este modelo justamente en su epístola, y ahora nos ha dejado un gran legado que ojalá todos durante este trimestre podamos ponerlo en práctica. Amén, así sea. Pastor. Pastor, creo que esta lección da mucha esperanza para un pecador, ¿no? Podremos haber ido lejos, podremos ir tal vez como Santiago en contra de Jesús, pero creo que debemos creer que Él ya nos perdonó. Y no tan solo que Él nos perdona, sino que nos puede convertir, nos puede transformar. Y de ser una persona que está en contra de Jesús, se convierte en un seguidor de Él, en un creyente de Él, ¿verdad? En un siervo de Jesús. Y ojalá que nosotros podamos llegar a ser siervos de Cristo Jesús y testificar y vivir como dice Santiago. Amén, así sea, Pastor Abraham. Querido hermano, si por alguna razón estás viviendo lo que Jesús vivió en casa y tal vez estás siendo atacado por causa de tu fe, te animamos a seguir siendo fiel.
porque no sabes tú en qué momento ese testimonio poderoso va a dar frutos. Y si tú por alguna razón eres la otra parte, como Santiago, una persona incrédula que no cree y se burla de los que creen, te digo una cosa, deja que la semilla que hoy ha sido sembrada en tu corazón germine. Puede ser que muy pronto te conviertas de un incrédulo a un apasionado por Jesús. Te invitamos a que la próxima semana estés con nosotros en este repaso de la lección de escuela sabática. Esperamos que haya sido de bendición para ti como lo fue para nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.